quiero decirles algo antes de comenzar con el mensaje. Bueno, tiene que ver con el mensaje, pero es antes de que vayamos al mensaje, obviamente. Y usted se va a dar cuenta que tiene que ver con el mensaje a medida que vayamos desarrollando lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Amén. Pero algo que le quiero decir de manera muy particular es que usted medite y reflexione en lo que le voy a preguntar. Y medite. ¿Verdaderamente usted cree que cuando se predica la palabra y sobre todo en este lugar, usted verdaderamente cree que es el Señor el que habla en este lugar? Todo lo que usted escucha, ¿usted cree que es verdad o no? Pastor, ¿y usted por qué nos pregunta eso? Porque hay algo que pasa de manera muy natural en la iglesia, no en esta iglesia nada más, en todas las iglesias, cualquier lugar que sea iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que siempre se levantan personas en la iglesia a hablar mal de un hermano, de una hermana, de los que hacen parte de la alabanza, de los servidores, del pastor, de su esposa. Eso pasa. Siempre a usted alguien lo llama o se encuentra con alguien o le dice algo en contra de cualquier miembro de la iglesia o del pastor, de la esposa, de los que sirven, en fin. Eso es algo natural. Eso siempre pasa en las iglesias. El día que eso no pase, tenemos que pellizcarnos. O estamos soñando o nos fuimos al cielo. Pero eso siempre pasa. Eso es algo natural. Siempre va a suceder por causa de ¿qué? De esa raíz pecaminosa que nosotros tenemos. ¿Dónde está el problema? El problema está en cuando usted no atiende, no escucha, no obedece la palabra de Dios. Días atrás estuvimos hablando acerca de un tema muy particular que hablan las Escrituras y es justo en contra de la murmuración. Hablamos de la murmuración y de lo peligroso que es y cómo nos muestra la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, que Dios aborrece la murmuración. Dios aborrece la murmuración. Por ende, aborrece al que murmura. A ese que es murmurador, Dios lo aborrece. Dios no se agrada de ese que murmura. Entonces, lo que el Señor habla a través de su palabra es para que usted y yo lo obedezcamos. Entonces, le voy a recordar por el bien suyo, por el bien de su alma y por el bien del alma del que le hable a usted en contra de cualquiera de la iglesia. No lo escuche. Usted tiene la tendencia de esperar hasta el final que le cuenten todo porque usted quiere saber. No quiera saber, hermano, por bien suyo y bien de los demás. Cuando alguien lo llame o le empiece a hablar algo en contra de alguien, párelo y frénelo y dígale, no quiero que me diga nada. Vaya y hable con la persona de la que usted me quiere hablar. Cuando usted no lo hace, escuche claramente lo que le voy a decir. Usted está siendo un desobediente. Usted está siendo un murmurador igual. Cuando usted se queda callado y no le dice nada a la otra persona, usted no ama a esa persona. Lo está conduciendo a que siga pecando, por ende usted está pecando delante de Dios y Dios no se agrada ni de usted ni del otro. Esto es serio, hermano. No permita que nadie le hable mal de ninguno de la iglesia, porque usted está metido en un lío con Dios. Dígale a la persona, mire, por favor, no me llame a decirme eso o no me diga eso cuando se encuentra con la persona. Vaya y hable con la persona de la que usted me quiere hablar a mí, pero no me diga nada a mí, por favor. No, y dígaselo, no me meta en un lío con Dios y no se meta usted en un lío con Dios. Hágalo si usted es cristiano, ¿verdad? Si usted, perdóneme lo que le voy a decir. Si a usted le gusta el chisme, atiéndalo, pero ya usted sabe que está pésimamente delante de Dios. No los atienda, porque Dios aborrece al que murmura. Entonces hagámoslo de la manera bíblica. La Escritura dice, y dígaselo a la persona, qué pena, la Escritura dice que si tu hermano peca contra ti, ve a él a solas. Ya usted fue, vaya, soluciónelo allá. Vaya, dígaselo a la persona. Pero hermano, no lo escuche. No lo atienda, es un problema para usted. Es un problema. Es por el bien de su alma. Es por el bien del alma de aquel que le está hablando, hermano. Yo no sé si usted es de los que se queda callado
o de los que dice. Usted no tiene que salir a defender a la persona. Usted tiene que exponer la Escritura, la palabra de Dios. No se ponga a defender a la persona. Ay, no, el hermano fulano. No defienda a nadie. Simplemente no atienda y mándelo a que cumpla las Escrituras. Pero no lo atienda. Llámele la atención con amor. Pero no lo escuche. Porque usted se va a llenar de veneno con lo que el otro diga. Amén. El Señor hoy quiere hablarnos algo muy particular que nos va a conducir a que miremos qué es lo que Él nos quiere decir a nosotros, qué es lo que Él demanda en su palabra. El Señor hoy a través de este mensaje nos va a hacer una pregunta muy importante. Y antes de que escuchemos la pregunta de Dios, vamos a la Escritura, para que miremos lo que Él nos dice y luego cuál es la pregunta que Él nos hace para que meditemos en ella. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. Un tema bastante interesante. En el capítulo 1 de Hebreos, la Escritura, el autor de Hebreos nos está hablando acerca de la preeminencia de Cristo, la importancia de lo que Él es y que es hecho superior a los ángeles. Es el principal de todo, por el cual todo lo que hay hecho fue creado por Cristo. Luego viene en el capítulo 2 y comienza a hablarnos desde el versículo 1 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 4. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Amén. ¿Ya están ahí? Vamos a leer la palabra del Señor entonces en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea toda la gloria. Y como iglesia decimos, amén. Mire cómo dice, después de hablar acerca de la supremacía del Hijo, de Cristo y de que Él habla por medio del Hijo, dice las siguientes palabras. Por tanto, ya que Cristo es superior y que por Él todo fue creado, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Padre, he aquí tu palabra expuesta una vez más para nuestro beneficio, edificación, exhortación, consolación, para que sigamos siendo preparados para partir de esta tierra a la eternidad contigo, Señor y Dios. Por eso en esta hora te rogamos que tu más grande misericordia se extienda sobre nosotros hoy y nos des sabiduría, discernimiento y que coloques en nuestro corazón el anhelo y el deseo de escuchar tu voz para salir de este lugar y hacer tu voluntad. Señor, por favor, quita las vendas de los ojos nuestros. Ayúdanos a escuchar atentamente a tu voz y no al predicador. Ayúdanos a recibir tu palabra y que esta palabra que recibamos hoy nos sea de beneficio para poder buscar acercarnos más a ti y estar preparados más y más para el día que vengas, que nos llames por medio de la muerte o que vengas a levantar la iglesia. En tus manos nos encomendamos hoy, dándote gloria, honra y alabanza y nuestra gratitud, porque has sido bueno al reunirnos en este lugar,
porque has sido bueno al traer las almas que has traído a aquellos que han venido en primera vez a este lugar, que nos bendigas a todos por medio de tu palabra, de tal manera que nuestra alma se alegre, se goce, se regocije, que nuestro corazón se acerque más a tu presencia y que podamos ser instrumentos para llevar el mensaje a otros, para que también te conozcan y tengan el privilegio de la salvación y esa promesa de la vida eterna. Así que en tus manos nos encomendamos y esperamos que tu palabra expuesta hoy bendiga aún a los que nos escucharán después por medio de las redes de YouTube, Spotify, donde enviemos este mensaje. Señor, gracias por tu presencia en este lugar, fidelidad, misericordia y paciencia. Ayúdanos a valorarlo. Libera nuestras mentes hoy y que nuestro corazón esté dispuesto para acercarse a ti y para disfrutar de tu palabra, porque te lo pedimos en Cristo Jesús dándote gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. La verdad, le voy a decir algo, es muy preocupante mirar la iglesia de manera general en el día de hoy. Es bastante preocupante mirar cómo viven muchos en la iglesia del Señor en estos tiempos. Es alarmante la ignorancia que muchos cristianos muestran en cuanto a la vida cristiana, ya que son muchos los que buscan alivio para sus almas en cultos alegres, en canciones de alabanza, en la música, en las conferencias, en los talleres, en los mensajes, en los consejeros. Otros que vienen a la iglesia también buscan su consuelo por otros medios. Todavía van donde los brujos o aún leyendo incluso el horóscopo. Buscan en todo lugar y en toda situación, pero menos en la persona del Señor Jesucristo, ni en su palabra. Son muchos los que esperan tener crecimiento espiritual sin ningún costo, simplemente llevando a la práctica un simple ritual. Y a causa de estas cosas es que uno ve como mucho pueblo de Dios en estos tiempos tiene interés en muchas cosas menos en obedecer al Señor. Quieren permanecer salvos, quieren entrar al cielo, pero sin ningún tipo de obediencia a Dios y sin temor de Dios. Lo que nosotros vemos hoy en la iglesia, lamentablemente, en la iglesia cristiana de estos tiempos, es que muchos están descuidando su vida espiritual de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque a muchos les preocupa todo lo que hay a su alrededor. Les preocupa el bienestar de la familia, el dinero, la salud, el empleo, los lujos, su imagen, y nada de esto es malo en sí mismo. Pero muchos están preocupados por todas estas cosas, pero algo que no es prioritario en sus preocupaciones es el día que partan de esta tierra, si van a partir con o sin Cristo a una eternidad. Lo decimos, lo hablamos, pero no vivimos en base a lo que decimos, hablamos y que hemos recibido. Nuestra preocupación es todo lo de esta tierra. Nuestra preocupación es todo lo de este mundo. Nos preocupa cumplirle a todo el mundo. Nos preocupa cumplirle al amigo, al esposo, a la esposa, al patrón. A todo mundo buscamos cumplirle. A Dios, que espere. Dios siempre tiene que esperarlo. Escuche, Dios no tiene que. Dios por pura misericordia permanece donde está, pero vendrá un día donde Él ejecutará todo lo que su palabra dice y usted será responsable o de partir con Él o partir sin Él, dependiendo de su preocupación. Por eso le digo, nos preocupan tantas cosas y queremos agradar a tantas personas menos al Señor. Cuando yo estaba preparando ese mensaje, meditaba en algo muy, pero muy particular. Yo meditaba y decía, uy Señor, cuántos mensajes, cuántas reflexiones, cuántos devocionales, cuántas predicaciones yo he escuchado desde el día que me llamaste hasta el día de hoy. Muchos.
¿Cuántos mensajes yo mismo he predicado, Señor? Y una de las cosas que yo podía meditar es que no importa el mensaje, no importa la predicación, no importa el tema del que se está hablando, cada mensaje, cada devocional, cada reflexión tienen el mismo propósito. ¿Cuál? Hacer que usted y yo estemos preparándonos todos los días para nuestro encuentro con Cristo para la eternidad. Ese es el plan, ese es el fin, ese es el propósito. Sin embargo, una de las cosas que muchos en la iglesia no advierten es mirar cómo el enemigo de nuestras almas, que la Biblia lo llama el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el devorador, ha traído una mentira a la iglesia y muchos en la iglesia se la han creído. ¿Cuál mentira, pastor? Que la salvación es simplemente venir al culto los domingos. Para muchos, la salvación es eso. Vaya y congréguese los domingos y ya, usted es salvo. Hermano, eso no es la salvación. La salvación no es venir al culto de vez en cuando. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que a pesar de que a la iglesia se le enseña, se le predica y se le dice, la iglesia vive como si eso no fuera una verdad. Le creen más la mentira del diablo que a lo que la Escritura dice. Mire, nosotros tenemos el modelo de la iglesia primitiva, la primera iglesia. ¿Cuál es el modelo de la iglesia primitiva? Lo que a muchos cansa hoy. ¿Qué es lo que a muchos cansa hoy que la iglesia primitiva hacía? Bueno, dice que la iglesia primitiva se reunía todos los días en el templo y en las casas. A veces se nos es difícil entender la palabra todos los días. En el griego esa palabra todos los días significa todos los días, pero se la voy a traducir un poco mejor para que usted la entienda. La palabra en griego todos los días significa que ellos se reunían en el templo y en las casas solamente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, por si acaso usted no entiende qué significa todos los días. Por si acaso. Y no le estoy diciendo que usted es un ignorante, no, le quiero asegurar que es todos los días. Y eso lo hacía la iglesia primitiva. Pero de repente, los pastores y predicadores, a medida que ha avanzado el tiempo, han determinado que la iglesia solo se reúna los domingos y un día en semana. Y la iglesia está feliz. Pero como aquí nos reunimos martes, jueves, viernes y domingo, muchos dicen, no, pastor, es que usted no nos quiere sino ver en la iglesia. No, si fuera yo para verlos en la iglesia, le pido una foto por WhatsApp y ahí lo veo siempre, o las coloco aquí así como el cuadro aquel y lo pongo ahí para yo verlo. Escuche, el que aquí nos estemos reuniendo estos días que deberían ser todos los días, el que aquí nos reunamos martes, jueves, viernes y domingo no es porque el pastor lo quiere ver, aunque el pastor lo quiere ver. Pero el propósito primordial no es que yo lo vea a usted y que usted me vea a mí. El propósito primordial es que sigamos siendo preparados, que sigamos siendo conducidos a conocer más al Señor, a amar más al Señor, para partir con el Señor Jesucristo a la eternidad. Pero para muchos es intolerante, intolerable, inalcanzable congregarme tantos días, pastor. Y entonces, ¿por qué la iglesia primitiva se reunía solamente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? Y no decían eso. Y no solo se reunían en el templo, sino en las casas. En el templo primero y luego en las casas. Y a nosotros nos da lidia venir al templo. Se nos dificulta congregarnos. Esto es tremendo. La iglesia de hoy necesita más y más entender que el congregarnos hace parte de la vida cristiana y que la vida cristiana no es solo congregarnos, que la vida cristiana es una relación constante y continua con nuestro glorioso Salvador que murió en la cruz del Calvario. Y si usted tiene una verdadera relación con Él, su mayor anhelo es congregarse en la iglesia. Porque así lo hacía la iglesia. Ahora,
Muchos hoy en la iglesia, cuando vienen y se sientan a escuchar la palabra de Dios, tienen un gran problema. Que aunque dicen que se predica la palabra de Dios y que lo que la palabra de Dios es verdad, no parece que fueran así. No parece que fuera así. Porque para muchos es más fácil creer la mentira que nuestro enemigo ha introducido en la iglesia y pensar que es que la salvación es solo venir a la iglesia de vez en cuando y ya con eso soy salvo y ya con eso voy para el cielo. Y aunque se les predica lo contrario, muchos están seguros de que es así. Dicen, no, es que el pastor no quiere y no meternos a la iglesia a toda hora. La pregunta es, ¿de verdad estamos escuchando la voz de Dios cuando la palabra se predica? ¿O qué es lo que estamos escuchando? ¿O a quién estamos escuchando? Justamente en este pasaje que nosotros acabamos de leer, podemos apreciar una advertencia frente a este tema de la obediencia a Dios y lo que es la salvación. De cómo el Señor mismo nos dice aquí que nosotros necesitamos cuidar la salvación. Pero muchos en la iglesia de hoy no lo están haciendo, ya que es muy común ver a muchos en la iglesia vivir en desobediencia. Muchos en la iglesia hoy están viviendo en desobediencia. Y piensen esto, así como yo lo pensé. ¿Cuántos mensajes devocionales y predicaciones usted ha escuchado desde que Dios lo llamó hasta el día de hoy? ¿Cuántos? ¿Cuántos mensajes ha escuchado? Uy, pastor, muchos. Es verdad. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a través de la predicación? ¿Y cuántas veces ha terminado el culto y usted ha escuchado la predicación y usted ha dicho, uy, sí, pastor, tiene la razón, es necesario, tengo que obedecer? La pregunta es esta, ¿has obedecido? ¿Estás obedeciendo? ¿Cuántas veces el mensaje te toca? ¿Cuántas veces Dios te habla? Uy, sí, Señor, la verdad, necesito más compromiso. Uy, Señor, yo sé que usted me llamó a servir. Uy, Señor, sí, la verdad, qué palabra, Señor. ¿Está obedeciendo? ¿Está esforzándose para servir al Señor? ¿Para agradar al Señor? Pastor, yo sé que el Señor me llamó a servir. Sí, y llega a la iglesia, si es en semana, a las 7 de la noche. O 7:15. Y si es el domingo, debería estar a las 9 y llega puntual a las 10:05. Pero quiere servir y ya entendió que el Señor lo llamó a servir. ¿A servir de qué? No sé de qué. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Muchos no están obedeciendo a Dios. La pregunta es, ¿por qué no está obedeciendo a Dios el que no obedece? ¿Cuál es la razón? Bueno, ¿sabe por qué muchos no obedecen al Señor? Escuche, porque están descuidando su salvación, porque la tienen en poco, porque no la valoran, porque no tienen la más mínima idea de qué se trata la salvación. Porque no tienen idea, porque no han comprendido el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. A usted y a mí nos vino gratis, pero Cristo pagó un precio alto por usted y por mí. Escuche, no fueron los azotes, no fue la humillación, no fue que lo escupieran en la cara, no fue solo eso, fue que clavado en la cruz, tus pecados, mis pecados, estaban sobre él en la cruz. Él tomó tu lugar y el mío. Para salvarnos. A Él le costó que el Padre lo abandonara en la cruz. A usted y a mí no nos costó nada, por eso no lo valoramos. El precio lo pagó Él. Si pudieras apreciar lo que Cristo hizo en la cruz, entonces estarías cuidando tu salvación, estarías buscando obedecer a Dios. Y es de esto justamente lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Por eso el mensaje que tenemos para hoy es la pregunta de Dios para la iglesia.
que es el título del mensaje. Iglesia, ¿cuándo vas a obedecer? ¿Cuándo vas a obedecer? ¿Cuando Cristo venga en las nubes o cuando estés en el lecho de muerte en tus últimos suspiros? ¿Y qué tal si no tienes tiempo y te da un infarto? ¿Qué tal si no te da tiempo de arrepentirte en el último momento? Yo siempre hago esta pregunta. Simple. Hermano Jonathan, ¿usted cuándo se va a morir? Miguel, ¿usted cuándo se va a morir? ¿Acaso sabemos nosotros cuándo vamos a morir? Por eso el Señor nos está diciendo hoy, iglesia, ¿cuándo? Pero creo que sería mejor así. ¿Cuándo me vas a obedecer? Porque no es que usted le obedezca al pastor. Es que si el pastor no obedece, así sea pastor y esté aquí en este púlpito, si el pastor no obedece es porque no es salvo y se pierde en el infierno. El Señor nos está cuestionando y nos está diciendo, no vengas a un ritual, no vengas a un ritual, ven a buscar mi presencia, ven para que yo te capacite y te forme, para que te prepares para tu encuentro conmigo. Pero hay que buscar al Señor, vivir para Él y vivir en obediencia. Recuerde, no obedecemos para ser salvos. El salvo es el que obedece. Ese que obedece es salvo. Usted va a ir viéndolo en esta semana a medida que el Señor nos habla. Hace unos años atrás, muy iniciando en esta iglesia, conté una historia, no sé si la he contado otras veces, pero nos va a servir como ilustración justamente para lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Es una historia real que aconteció hace muchos años atrás. Muchos años. Escuche la historia, literal como está redactada. En la frontera de los Estados Unidos y Canadá hay una catarata famosa llamada las Cataratas del Niágara. Es ancha y caudalosa y se encuentra en un río muy grande. Hace más de un siglo, más de 100 años, sucedió un caso curioso con relación a aquella cascada. Parece que a unos kilómetros arriba de la catarata, cierto hombre se dispuso a pescar desde un bote pequeño. Remó hasta un punto donde el agua pasaba lentamente y echó su anzuelo al fondo. Pasó el tiempo y como no pescó nada, le dio sueño. Tranquilamente se acostó sobre una colchoneta para echarse una siesta. Mientras dormía, el bote lentamente se apartó de tierra y entró en la corriente del río. Mientras la fuerza del agua crecía, el bote iba flotando río abajo hacia la gran cascada con su pasajero dormido a bordo. Ahora bien, a 2 o 3 kilómetros de la cascada, las autoridades habían puesto grandes avisos prohibiendo la navegación, porque la corriente iba cada vez más rápido mientras se acercaba al punto del salto. El dormitado pescador pasó tranquilamente aviso tras aviso hasta llegar a unos metros de la cascada. De repente algunos transeúntes que estaban a la ribera del río se dieron cuenta que un hombre estaba acostado en el bote y llamando frenéticamente lo despertaron. A los gritos lo despertaron. El pescador oyó sus gritos y volvió en sí. Asustado empezó a remar con todas sus fuerzas, pero ya era tarde. Se había dejado llevar por la corriente hasta la cascada y fue llevado por el agua hasta el remolino al pie de la catarata y este hombre murió allí. Hasta aquí la historia. Aquel hombre perdió su vida por descansar cuando debía estar velando, por descuidar los avisos de advertencia y por dejarse llevar por la corriente. Uy, pastor, tremenda historia.
Pastor, ¿y qué tiene que ver esa historia con el pasaje que usted acabó de leer y lo que estamos hablando aquí? Escuche, el peligro de dejarse llevar por la corriente no solamente pasa en los ríos, también es un peligro en nuestra vida espiritual. El dejarnos llevar por la corriente de este mundo, el dejarnos llevar por la corriente de las circunstancias, el dejarnos llevar por las corrientes de las falsas doctrinas. Cuando miramos este pasaje de Hebreos, capítulo 2, del 1 al 4, a lo que el autor de Hebreos está refiriéndose aquí es al matrimonio perfecto entre la doctrina, o sea, la enseñanza y la práctica de la enseñanza. No puedes recibir la palabra de Dios. Bien, sí, ve, el Señor me habló. No, tiene que haber un matrimonio perfecto entre lo que se enseña y la práctica de lo que oí, que se me enseñó. Imagínese usted que el hermano Jonathan le dice al hermano Weimar: hermano, me va a enseñar a manejar carro. Y el hermano Weimar le enseña a manejar carro. Y luego él nunca maneja un carro. Entonces, ¿para qué le enseñó? ¿De qué le sirvió? Es como los que se meten en YouTube. YouTube ya hoy tiene para todo, ¿sí o no? Algunos niños me han dicho: pastor, ya aprendí a hacer tortas. ¿En serio? ¿Y cuántas has hecho? Ninguna. Pero ya aprendió porque vio una receta en YouTube. ¿Te quedó buena la receta? Hay muchos así. Pastor, qué buena palabra. ¿La estás llevando a la práctica? ¿Se da cuenta? Hay que tener esa unión entre la enseñanza y la práctica. Escuche, si usted y yo creemos en las cosas que el capítulo 1 dice acerca de Cristo, su supremacía, que Dios habla a través de Él, entonces, en base a lo que usted cree de la supremacía de Cristo y que todo ha sido hecho por Él, por medio de Él y para Él, usted debe vivir en base a eso que usted cree de Cristo. Eso tiene que cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. El autor de los Hebreos aquí está hablando del terrible peligro de deslizarnos de nuestra relación con Dios. Aquí podemos ver la primera de varias advertencias emitidas en este libro o carta a los Hebreos. Es una advertencia a usted y a mí como cristianos. La misma advertencia que se hizo en esa época es para usted y para mí el día de hoy. La está haciendo a la iglesia hoy. Escuche, iglesia, lo que le voy a decir. Existe el peligro de descuidarse. Existe el peligro de irse alejando de algo tan grande y maravilloso como es la salvación. Y pasa por causa de nuestra desobediencia. Ahora, miremos la advertencia. Versículo 1. Por tanto, ya que Cristo es mayor que todo, ya que Cristo es el autor de todo, entonces, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuántos mensajes, cuántas predicaciones, cuántas reflexiones usted ha oído? Pastor, ni me acuerdo. Es necesario que prestes más atención y con mayor diligencia, con mayor cuidado, con mayor responsabilidad. Es necesario entonces que ya que esas cosas han acontecido, entonces tengamos más atención a ellas para que no nos deslicemos, para que no nos apartemos. En este versículo 1, el autor a los Hebreos nos recuerda que usted y yo hemos recibido un retrato de la eminencia y grandeza de Cristo, la salvación. Por ende, usted y yo deberíamos, por lo tanto, escuchar con mayor atención lo que Él dice en su palabra. Es lo que nos está diciendo. Escuche, es que entre más exaltada es la persona, entre más grande es la persona, entre más importante es la persona, mayor es la autoridad que esta persona ejerce. Y tanto más demanda entonces que el que oye preste atención. Ahora, pregunta, ¿acaso Cristo es un diosito? Si Él es grande y poderoso, nuestra atención a su palabra debe ser mayor.
Escuche, no es al pastor al que usted debe prestarle atención. Es a Dios hablando a través del pastor a tu corazón, a quien hay que prestarle atención. Nosotros este pasaje podríamos leerlo de la siguiente manera. Es así, entonces, que estamos obligados a escuchar con mucha mayor atención lo que se nos ha dicho, por temor a desviarnos de rumbo. Hay que prestarle con mayor atención a la palabra de Dios, a lo que se nos enseña, porque nos podríamos desviar. Le voy a recomendar nuevamente como cristiano. Hay un libro escrito por John Bunyan, es lo mejor de lo mejor. Se llama El progreso del peregrino. Hay una versión resumida y obviamente pues el libro completo. Le voy a ser sincero, ese libro es excelente para nuestro caminar cristiano, porque muestra la vida del cristiano desde su inicio hasta la llegada a la eternidad, los problemas con los que se va a encontrar y cómo salir de ellos. Es excelente. Por eso muchos han dicho que este libro de John Bunyan pudiera ser inspirado por el Espíritu Santo, porque lo que dice allí es impresionante, tremendo. Ahora, le aconsejo el libro más que la película, porque usted en la película solo se entretiene. Usted en el libro mira y evalúa, lee los textos bíblicos y le va a ser de mucha edificación. Si quiere medio empaparse de lo que enseña, véase la película animada, que es en caricaturas, es excelente, solo dura 37 minutos. La película en persona dura un poco más. Hay una nueva, no me gusta tanto. Pero, de igual modo, cuando usted se sienta a leer este libro con detenimiento y busca los textos bíblicos frente a cada situación a la que se encuentra cristiano allí, créalo, usted va a encontrar, yo me he encontrado allí, yo he pasado por esto, Dios mío, yo me encontré aquí, cómo yo no vi la salida y estaba en la palabra de Dios, para que usted aprenda a cuidar la salvación. Bien, ahora, como es obvio, el negarse a prestar atención a la palabra de Dios, a lo que Dios habla, trae consecuencias. Cuando no atiendes, cuando no obedeces la palabra de Dios, eso te va a traer consecuencias perjudiciales que nos pueden llevar a la ruina espiritual. La diferencia entre oír y escuchar es bastante notable. Escuche, oír puede significar nada más que percibir algún sonido que no demanda ni crea acción. O sea, solo oigo. Pero escuchar significa prestar cuidadosa atención a los sonidos que penetran al oído y luego motivan a cada uno a tener resultados positivos. Hay que escuchar la palabra de Dios y no simplemente oír al predicador. Necesitamos prestar con mayor atención lo que Dios habla. Ahora, cuando miramos aquí la palabra del Señor en este pasaje de Hebreos, podemos ver que la advertencia es fuerte. Debemos prestar atención a las verdades que hemos escuchado, no sea que nos vayamos alejando de ellas. ¿Cuáles son esas verdades que hemos escuchado? Nuestro texto dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron? ¿Cuáles son esas verdades que hemos escuchado? Las verdades de la salvación que están en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios. Esas verdades que nos hacen libres para poder venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa palabra que dice ahí atender significa prestar atención a, escuchar cuidadosamente, prestar la más ferviente atención al Evangelio dado en la palabra de Dios. Seamos sinceros, en el tiempo en que estamos viviendo hoy, en el modernismo en el que vivimos, en la perversidad que ha aumentado de una manera impresionante, porque usted lo ve en la calle, ya hoy usted ve niñas de 10, 11, 12 años prácticamente desnudas, alcoholizadas, drogadas,
salen temprano de la casa, sí, a las 9, 10 de la noche apenas van saliendo de la casa. Yo no sé si no tienen papá o mamá. Y también regresan temprano a la casa, 6, 7 de la mañana están entrando. Esa es la perversidad. Pero seamos sinceros, en medio de este mundo y en el tiempo en que estamos, es necesario más que nunca, con mayor fuerza, prestar atención al Evangelio de Jesucristo. No sea que de pronto usted y yo resultemos deslizándonos. Esa palabra deslizarse significa ir lejos de, evadirse, alejarse o apartarse. Hay mucha gente que piensa que está cerca de Dios porque todos los días leen la Biblia. O porque todos los días oran. Y entonces están muy cerca de Dios porque todos los días se leen un capítulo de la Biblia, un versículo, y me dicen meditar en ella, y porque oran mucho. Usted puede estudiar la Biblia y orar mucho, pero si usted no está obedeciendo al Señor, de nada le sirve leer la Biblia y orar mucho. De nada. Hay muchos que piensan que no venir a la iglesia no es importante. Entonces usted no está ni leyendo la Biblia ni orando. Porque cuando usted va a las Escrituras ve la raíz principal de que Dios haya por medio del Señor Jesucristo constituido la iglesia es para que la iglesia se reúna. Así es. La iglesia está llamada como manera principal a reunirse, porque si no, no son iglesia. ¿Usted se imagina? Un equipo de fútbol. Y usted dice, yo soy parte de este equipo de fútbol, pero nunca va a los entrenamientos, nunca va a los partidos, todos los ve por televisión. ¿Usted es miembro de ese equipo? Sí. Entonces, si usted dice que es cristiano y no se congrega, usted no es miembro de la iglesia. No me vaya a meter ese cuento, hermano. Usted no es miembro de la iglesia. Una cosa es que por su trabajo o por situaciones adversas usted no puede ir a la iglesia, es diferente. Pero por su trabajo o situaciones adversas, pero usted pudiendo ir a la iglesia a congregarse y no hacerlo, eso significa que usted no está obedeciendo la palabra de Dios. Por ende, tu obediencia está mostrando si eres salvo o no eres salvo. Tu obediencia muestra si le amas o no le amas. Más adelante usted se dará cuenta de eso en estos días. Y así es. Por eso es posible evadirse o alejarse. Cuando usted prefiere algo o a alguien más que congregarse, significa que usted no obedece. Usted se está alejando de Dios, se está deslizando. Y seamos sinceros, ya que hoy hay tantas y tantas iglesias y tantas doctrinas que parecen la verdad, pero que no lo son, debemos prestar con mayor atención, seriamente, a la palabra de Dios, a la Escritura. Saber verdaderamente lo que el Espíritu Santo revela a través de ella, para que a usted no lo engañen con tanta falsa doctrina y tanta enseñanza errada que haya salido hoy. Para que entonces nuestras vidas espirituales no vayan a resultar alejándose de Dios. Necesitamos conocer las Escrituras y acercarnos al Señor. Hoy día hay muchos cristianos que deliberadamente y en cierto momento le dan la espalda a Dios, o sea, quieren hacerlo. Simplemente se alejan y ya. Hay muchos que día tras día se alejan más del Señor y más del Señor. ¿Y sabe qué hacen con eso? Están arruinando sus vidas espirituales. Están arruinando sus vidas espirituales y están colocando en riesgo su estadía en la eternidad. Hermanos, les digo de nuevo, esto es por no obedecer al Señor. Por eso se aleja uno. Y lo que pasa es que el Señor a diario nos está hablando al oído. Día tras día Dios te habla, día tras día Dios te enseña, día tras día Dios te instruye. ¿Qué es lo que sucede?
que nosotros no le prestamos la atención debida y no lo escuchamos claramente a causa del tanto ruido que hay a nuestro alrededor. El ruido del afán, el ruido de las tentaciones, el ruido de las necesidades, el ruido de los problemas y las dificultades, el ruido de las enfermedades que no nos dejan escuchar la voz del Señor. Ese ruido es el que no nos deja que escuchemos al Señor y el que hace que escuchemos otras voces. Ahora, la parte más importante que debemos mirar es por qué debemos nosotros atender y escuchar la voz de Dios. ¿Por qué usted y yo debemos escuchar la voz de Dios? Pastor, ¿por qué? Por el juicio. Por el juicio que viene. ¿Cuál es la pregunta del autor a los Hebreos en el versículo 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Ahora, hermanos, seamos sinceros. No sé si usted lo ha mirado, si lo ha apreciado en este pasaje. Escuche, el tema central de este capítulo, o al menos de esta parte del capítulo, es el tema del escape. Esa es la parte importante aquí. Cuando usted piensa en esa palabra escapar, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué significa para usted cuando escucha esa palabra escapar? ¿Cómo escaparemos? Cuando yo pienso en esa palabra escapar, pienso en algún tipo de liberación de una situación peligrosa, de una calamidad. Escapar de un secuestrador. Un grupo de soldados en medio de una estrategia de guerra y que logran escabullirse para no ser muertos. Puede ser. Eso es un escape. Pero creo que la idea más clara acerca de un escape es del encarcelamiento. Escaparse de una cárcel, por decir algo. Usted ve a cada momento en las noticias cuando alguien se escapa de una cárcel por cualquier situación, ¿no? Hay cárceles donde prácticamente es imposible que una persona escape. Sin embargo, hay algunos hombres audaces que han logrado escapar de esas cárceles o de esas prisiones imposibles de escapar. Antiguamente una de esas cárceles era la cárcel de Alcatraz en Estados Unidos, o la Isla del Diablo, o la más terrible de todas las prisiones en Francia, el Château d'If. Esa cárcel, el Château d'If, era una cárcel prácticamente de la cual nadie podría escapar. De hecho, hay un escritor que sacó una novela de allí, justo de esa cárcel, más conocida como El Conde de Montecristo. Justamente en esa historia se cuenta que este hombre, después de tantas calamidades que pasó en ese lugar, logró escapar de allí. Pero a pesar de lo terrible y temible que fueron estas cárceles, y son las cárceles de hoy, hay unas cárceles hoy impresionantes que literal imposible salir de allí. Pero hay cárceles como esta, como la del Château d'If, en la cual existen esos cautiverios, esas situaciones difíciles. Pero escuche, hay un cautiverio mayor y más terrible del cual nadie puede escapar. Nadie puede salir de él, que ningún ser humano podría imaginarse, y es el escape del infierno. Nadie puede escapar de allí. El autor hebreo se refiere a escapar justo de eso, y él hace la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es: no podemos. No podemos. Tal vez Alcatraz o la Isla del Diablo o Château d'If sean las cárceles más terribles que ha habido en la antigüedad. Escuche, pero la única prisión de la que nadie puede escapar es el infierno. No hay ruta de escape, no se pueden hacer túneles, no se puede escalar, no puedes abandonar la guardia, la sentencia es inminente, no hay manera de salir de allí.
El infierno es terrible. El infierno es tan atroz, tan terrible que Cristo prefirió morir en la cruz por usted y por mí. Para que no fuéramos a ese lugar, hermano. Esta es la razón por la que usted y yo debemos atender y no alejarnos de la salvación, de cuidar la salvación, porque el juicio es mucho más severo que el juicio según la ley del Antiguo Testamento. Y usted puede preguntarse, pastor, ¿y por qué es más severo? Hay al menos 3 razones para ello. Una, no habrá escape del juicio porque, dice nuestro texto, la salvación es muy grande. No sé si usted alcanza a imaginarse la magnitud de lo que es la salvación. Lo grande, lo inmensa, lo gloriosa que es nuestra salvación. Pensemos por un momento en todo el pecado, en la maldad, en las dificultades que existen en la tierra. Escuche, la mentira, el engaño, el robo, los asesinatos, los hechos de terror, los terroristas, las matanzas, las guerras, la inmoralidad, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la inmundicia, el dolor, las enfermedades, los accidentes, el sufrimiento. Piensa en la muerte. Piensa en toda la maldad que hay en este mundo. En esto consiste la salvación. Es lo que hace grande la salvación. ¿Por qué, pastor? Porque la salvación es ser libres de la ira de Dios que va a venir y al mismo tiempo ser libres de la esclavitud del pecado y pertenecer plena y completamente a Cristo. Eso es ser salvos. Ser librados de la ira venidera, ser librados de la esclavitud del pecado y ser propiedad de Cristo. Eso es la salvación. Eso es la salvación, hermano. Pero no valoramos la salvación. No valoramos el hecho de lo que Cristo hizo. Imagínese, usted ser librado de la ira de Dios, usted ser librado de la corrupción de este mundo y de la muerte eterna. Hermano, esto es glorioso. Y lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él nos da la salvación cuando ponemos nuestra fe, esperanza en Él. Nos da el privilegio de entrar a la vida eterna, el privilegio glorioso de vivir siempre con Dios por toda la eternidad. Ahora, la salvación es mucho más que eso. Nos da un cielo nuevo y una tierra nueva, un mundo perfecto para vivir en Él por la eternidad. Un mundo en el que no habrá, dice, ni sufrimiento, ni muerte, ni dolor. La salvación es mucho más que eso. Es vivir toda la eternidad. Es vivir en la eternidad, en la misma presencia de Dios. Siempre. Siempre. Tremendo. Dios nos da la gloriosa y grandiosa oportunidad de servirle por toda la eternidad y adorarle por toda la eternidad. Y pudiéramos decir muchas cosas más de lo que es la salvación. Pero lo que sí nos tiene que quedar muy claro es que si descuidamos una salvación tan grande, dice el autor a los Hebreos, ¿cómo escaparemos? Si no escaparon los que recibieron el mensaje de Dios, los ángeles que trajeron el mensaje de Dios, Moisés que predicó el mensaje de Dios, si no escaparon aquellos que desobedecieron, ¿cuánto más nosotros que el mensaje vino directamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cómo escapamos? Dice, no hay escape. Por eso hay que cuidar la salvación. No hay forma en que Dios nos deje escapar si descuidamos la salvación tan grande. Escucha, descuidar la salvación significa pisotear la sangre del Hijo de Dios, menospreciar su sacrificio. Vivir en desobediencia es pisotear la sangre de Cristo. Y en segundo lugar, no hay escape del juicio porque el mensaje de salvación lo proclamó Cristo mismo. El mensaje de salvación nos vino a la tierra por medio de Cristo, no de ángeles. Fue Cristo mismo. Él mismo trajo el mensaje de salvación a los hombres. ¿Y sabe qué? Lo hizo mostrándolo en la cruz del Calvario.
trayendo ese mensaje vivido en la cruz del Calvario. Si descuidamos una salvación tan grande, el juicio caerá sobre todos aquellos que descuiden la salvación y será mucho más severo porque están menospreciando y rechazando a Dios mismo, al Hijo de Dios, a Cristo, al que vino a ocupar tu lugar y el mío, para que seamos salvos. Eso significa, escucha, descuidar la salvación, desobedecer a Dios es menospreciar a Cristo, menospreciarlo, es rebelarse contra Cristo, es ser infiel a Cristo. Hermanos, seamos sinceros, ¿cómo es posible que lo más lindo, lo más glorioso y lo más maravilloso que Dios dio para nuestra salvación, que fue a su Hijo Jesucristo, sea pisoteado, sea desechado y menospreciado por el hombre? Y el que desobedece está haciendo eso. Todos sabemos la respuesta: no hay escape para aquel que pisotee la sangre de Cristo, ese que descuide esa salvación tan grande. Y en tercer lugar, no habrá escape del juicio porque ha habido muchos testigos de la salvación tan grande que Cristo nos ofreció. El mismo Señor Jesucristo trae el mensaje del Evangelio. Los apóstoles y los discípulos del Señor predicaron el mensaje del Evangelio, y todos aquellos que han dado sus vidas a través de la historia de la iglesia para predicar y vivir el mensaje del Evangelio. Por eso no hay escape. Yo no sé cuántos de ustedes han podido recibir un milagro de parte de Dios. Yo sí. Estar en el mundo, estar perdido, estar en el alcohol, estar en la perversidad que yo viví, para mí es más que un milagro. ¿Cuántos de ustedes han visto milagros en personas que usted conoce? Hermanos, por Dios. Lo único que yo le puedo decir es que el milagro más grande, del cual ninguno de nosotros puede dudar, es el milagro de la salvación por medio de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, hermano, por nosotros. Hermanos, les voy a ser sincero. Con tantos testigos, ninguna persona puede esperar escapar del juicio de Dios si descuida la salvación tan grande que el Señor está ofreciendo. Y más cuando los testigos son el propio Dios y el Señor Jesucristo. El propio Dios y el Señor Jesucristo mismo. ¿Cómo? El propio Hijo de Dios, el autor de la salvación tan grande, Él es el que está siendo menospreciado cuando le desobedeces. ¿Cuánto usted cuida no dañar a un hermano, a una hermana, o a un pariente, a un familiar o a una persona? ¿Cierto? No afectarlo, no dañarlo, no criticarlo, no hacerle un mal a alguien. Pero nuestra desobediencia daña a Dios, ofende a nuestro Señor, menosprecia a nuestro Señor. Eso es tremendo, hermano. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esta advertencia que el Señor nos hace hoy. No sea que a alguien le pueda pasar como al hombre de las cataratas del Niágara. El Señor advirtió, el Señor le avisó, el Señor le dijo: este hombre pasó por todos los avisos dormido. El Señor te está diciendo hoy: no te duermas, escucha y atiende mis advertencias para que mañana no lo tengas que lamentar. Un día cuando mueras, escucha, la vida no termina con la muerte, comienza con la muerte. Cuando morimos aquí, comienza la vida allá. Cierras los ojos aquí y los abres en un lugar, en la eternidad, con o sin Él. Es tu decisión. Es la tuya, es de manera personal. Recuerde, cuando este hombre despertó, era tarde. Hermano, que no vaya usted a despertar tarde, ya en un lugar donde no tiene nada que hacer. ¿Se acuerda lo que el Señor Jesucristo habla en Lucas acerca del rico y Lázaro? Dice que el rico hacía banquetes todos los días con esplendidez. Y Lázaro estaba ahí, sentado en la puerta de la casa del rico. Enfermo y lleno de llagas, y pobre, y no fue al cielo porque era pobre y enfermo, no,
Porque a pesar de que era pobre y enfermo y lleno de llagas, él tenía su confianza puesta en Dios. Y dice que murieron los dos. Pero hay una particularidad en el pasaje. Dice que Lázaro murió. ¿Y qué? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a la presencia de Dios. Pero cuando dice del rico, ¿qué dice? Fue sepultado. Ya. El rico se murió y lo metieron Pero dice que cuando el rico abrió sus ojos, abrió los ojos ¿dónde? En un lugar de tormento. Y dice que el rico mismo estaba proclamando y diciendo que él estaba atormentado por unas llamas. El mismo Lázaro, enfermo y lleno de llagas y pobre, que él nunca le dio un pedazo de pan, ya estaba diciéndole a Abraham: manda a Lázaro que moje su dedo en agua y una gota de agua en mi boca. Mire, anhelaba una simple gota de agua. ¿Por qué estuvo allí? Porque él quiso todo lo de este mundo y menospreció la salvación que hay en Dios. Lázaro no tuvo nada de este mundo, apreció la salvación de Dios y fue llevado a la presencia de Dios mismo. Hermano, no menosprecie lo que Dios habla. No deseche las advertencias de Dios y menos esta. Pastor, ¿cómo cuido mi salvación? Bien. Vea la Biblia. Léela y estúdiala con la firme intención de conocer a Dios y vivir para agradarle. Vea la Biblia para que Dios te hable constante y continuamente. Busca una relación genuina con tu Dios en oración. Y dice Hebreos mismo, 10:25, y no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Y vas a cuidar tu salvación. Necesitas acercarte a Dios. Necesitas conocer al Dios al que te quieres acercar. Lo decíamos en esta semana, yo no puedo acercarme a un Dios que no conozco, y Él se dio a conocer aquí. Pregúntele a los hermanos que estaban estudiando conmigo ayer si han ido aprendiendo algo acerca de Dios o no. Porque el pastor les enseña, porque está aquí, en la Escritura. Y esto que aprendes en la Escritura te va a conducir a relacionarte con ese Dios que vas conociendo. Por ende, a medida que lo conoces y a medida que te relacionas con Él, el amor por tu Dios crece. Y cuando tu amor por Él crece, amas estudiar la Escritura, amas relacionarte cada día más, amas venir a la iglesia y congregarte, amas reunirte con los hermanos de la iglesia y amas llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos. Hermanos, Dios no quiere tu obediencia a medias, pero Dios quiere que experimentes qué sucede cuando somos obedientes. Tranquilo, son los dos mensajes que siguen después. No ahorita, tranquilo. Y pastor, siguen otros dos. Son los dos mensajes que voy a predicar queriendo Dios después, en el transcurso de la semana. Dios no quiere una obediencia a medias. ¿Y qué pasa cuando somos obedientes? Acércate al Señor hoy. No menosprecies la palabra de Dios. No menosprecies, no deseches la salvación tan grande que el Señor ha dejado. Por eso es que el Señor hoy nos dice de una manera cortante y nos hace esa pregunta de una manera enfática: iglesia, ¿cuándo vas a obedecer? Medita y respóndele esa pregunta a tu Señor. Tal cual como estés viviendo, tal cual sea tu obediencia, tal cual sea tu comportamiento, respóndele a tu Dios, no al pastor. Escucha, por decirlo de alguna manera, en la puerta del cielo no va a estar San Pedro, pero el pastor tampoco. Porque estoy seguro que si el pastor estuviera a la puerta del cielo, dice: entre. Porque el pastor no quiere que usted se pierda.
Ahora, Dios tampoco, por eso te advierte hoy. Porque cuando partamos de esta tierra, porque cuando estemos en su presencia, porque cuando tengamos que dar cuenta, no es el pastor el que te va a decir entre. Es aquel que conoce tu corazón, que va a estar allí y va a dar el juicio final. Vas a escuchar dos cosas. Una vas a escuchar. Si has vivido en una vida de cercanía con Dios, una cercanía genuina, una relación real con Él, vas a escuchar: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero si has descuidado esta salvación tan grande, lo único que podrás escuchar es decir: al que no fue hallado en el libro de la vida, será arrojado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No sé usted, yo no quiero escuchar esa segunda sentencia. Por ende, el Señor hoy te dice: no descuides esta salvación tan grande, porque ¿cómo escaparemos si la descuidásemos? Acércate hoy al Señor, examina tu estilo de vida, examina tu obediencia a Dios, examina qué tanto valoras la salvación que Dios ha dado por medio de su Hijo y evalúa qué tanto verdaderamente conoces y amas al Señor para que determines si estás caminando a una eternidad con Él o si estás caminando a una eternidad sin Él. La advertencia es hoy porque Cristo te ama. La advertencia es hoy porque Él no quiere que te pierdas. La advertencia es hoy porque Él quiere verte en la eternidad con Él. La decisión depende de tu estilo de vida, de que tanto le conozcas y puedas amar a ese Dios glorioso que dio la vida de su Hijo para que fuésemos librados del infierno. Usted quiere muchas cosas aquí y ahora. Él quiere muchas cosas en la eternidad para usted y para mí. Aquí vamos a tener todo lo que Él ha determinado que tengamos y que nosotros podemos disfrutar. Disfruta lo que Dios te dé aquí, de la manera en que Dios te lo da a través de la Biblia. Él no dice que no disfrutes las cosas que Él ha creado en esta tierra. Claro, puedes disfrutarla. Puedes disfrutar de tus padres, puedes disfrutar de tu esposo, de tu esposa, puedes disfrutar de tu empleo, puedes disfrutar de un paseo, puedes disfrutar de muchas cosas. Pero, conforme a la Escritura, que las bendiciones que Dios te da no reemplacen al Dios que da las bendiciones. Tienes un buen empleo, tienes buenos ingresos, tienes buena casa, tienes una buena familia, valórala, pero que esas bendiciones no ocupen el lugar de Dios. Que Dios sea el primero. Que Dios sea el primero. Y así entonces le vas a poder amar legítimamente y vas a vivir para agradarle. Examina tu corazón, cómo estás delante del Señor. Examina si estás valorando la salvación. Examínate. Y si no estás bajo lo que Él te dice, hoy tienes la oportunidad de venir a Él en arrepentimiento y fe, y Él va a recibirte. Él va a escucharte y Él va a levantarte. Si lo crees y le buscas de corazón. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿A qué, pastor? A acercarnos legítimamente a Él, reconociendo cómo estamos, para que nos levante de la situación en la que estamos. Pero tienes que creer que Él lo va a hacer, porque si de antemano vas a decir que no lo va a hacer, te voy a garantizar, no lo va a hacer. Necesitas venir a Él con ruegos, con súplica, en humillación, diciendo: Señor, por favor, yo necesito que me levantes de aquí. Yo creo que tú lo puedes hacer. Yo le voy a decir algo. Si el Señor a mí me sacó de donde me sacó, saca a cualquiera. Saca a cualquiera. No vaya a creer que yo vivía de una manera tan buena. Y si Él me salvó, yo no vine a Él. Yo no lo busqué a Él. Él vino a mí. Acércate a Él. Ahora que Él ha venido a tu vida, Él ya te llamó. Ahora, si ves que estás alejándote, acércate y pídele a Él que no te alejes. ¿Por qué? Porque no vas a poder escapar del juicio si te alejas. Si descuidas esa salvación tan grande que Cristo dio por usted y por mí en la cruz del Calvario.
Oremos para que Él nos ayude entonces a acercarnos al Señor legítimamente. Señor y Dios y Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias por lo que has querido hablarnos. Gracias por esta advertencia. Gracias, Señor, porque verdaderamente aquí está una muestra más de que nos amas y de que no quieres que nos perdamos, de que quieres que seamos salvos, de que quieres que pasemos la eternidad en tu presencia. Gracias, Señor. Pero necesitamos tu ayuda. Señor, no podemos avanzar sin tu ayuda. Tu palabra es clara y dice que apartados de ti nada, es nada lo que podemos hacer. Por eso ayúdanos, guíanos y direcciónanos para que nos acerquemos a ti. Señor, hay corrientes que nos quieren impulsar lejos de tu presencia. Señor, hay muchos ruidos que no quieren que escuchemos tu voz. Pero, oh Dios de los cielos, tu Santo Espíritu ha sido dado para eliminar todos esos ruidos. Tu Santo Espíritu nos ha sido dado para evitar que esas corrientes nos arrastren. Tu Santo Espíritu y tu bendita palabra es lo que dejaste para que caminemos y para que cuidemos esta salvación tan grande que nos has dado en la persona de tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor, te rogamos, ayúdanos a creer en la obra de Cristo en la cruz, a darle valor a la salvación que viene por medio de la obra de Cristo, a no menospreciar esa salvación tan grandiosa, a buscar, Señor, tu presencia constantemente para poder, Señor, acercarnos cada día más a ti, conocerte más, amarte más y vivir más para tu gloria. Por favor, mi Dios, es nuestro anhelo y nuestro deseo que obres en nuestras vidas. Rompas las cadenas, destruyas, Señor, toda artimaña que el enemigo ha creado en nuestro corazón, toda barrera, Señor, derríbala. Trae libertad a nuestra mente para poder tener entendimiento de tu palabra y coloca disposición en nuestro corazón para recibir y atender a tu voz, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a seguir adelante. Que nada de este mundo ocupe tu lugar. Que te amemos por encima de todo y así podamos dar el lugar a todo aquello que nos has dado para que lo disfrutemos. Que tú seas el primero en nuestras vidas, Señor, porque aquí hay una advertencia terrible. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta de Dios es: no hay escape. Por eso ayúdanos a permanecer en la salvación, a vivir constantemente en esta salvación, buscando, Señor, tu rostro, tu presencia, conocerte cada día más. Conocerte y amarte cada día más, tu palabra nos lo enseña. Conocerte, entenderte y conocerte, tal cual como tú lo dices, Señor. Ayúdanos pues a seguir adelante, con la mirada puesta solo en Cristo, autor y consumador de la fe. Te ruego, Señor, que bendigas la iglesia. Todos los que puedan escuchar este mensaje o verlo posteriormente, Señor, que los bendigas de tal manera que esta palabra haga un efecto positivo, transformador, sobrenatural en cada uno de los que escuchen. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por estar ahí para hablarnos, bendecirnos y ayudarnos. Ahora, Señor, al salir de este lugar sabemos que salimos, pero no de tu presencia. Ayúdanos a disfrutar este día que es el día del Señor, en familia, que sea un día en bendición y en victoria. Y esta nueva semana que ya comienza hoy, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en cada una de sus áreas, de sus actividades, de sus situaciones, de todo lo que hagan, Señor, y que esta semana puedan vivir una vida cercana a ti, una vida de comunión, una vida de bendición, una vida de provisión, una vida de salud, de victoria en Cristo Jesús. Porque te lo pedimos.